Estás en la mañana de Líder Noticias a través de tu radio FM Líder 104.5. Bien, bienvenido Pablo Honecker a la mañana de Líder Noticias, ¿cómo estás? Hola Martín, bien, contento de estar acá con ustedes. Bien, lo tengo acá, Pablo Honecker, precandidato a intendente por San Martín. Bien, contale en primer lugar a la gente en el espacio que estás. Bueno, nosotros somos de una organización kirchnerista, peronista, que se llama Peronismo Militante, que tiene presencia acá en San Martín, digamos, territorialmente, en un lindo grupo que se ha consolidado en estos años, que desarrollamos políticas por ámbitos también, nos damos, digamos, una estrategia de conformar línea de pensamiento en la educación, en la cultura, en algunas cuestiones también de ir pensando cómo nos gustaría que sea el municipio, en industria y demás. En desarrollo social, obviamente, ¿no? La presencia en los barrios. Habíamos hablado el año pasado, en noviembre, bueno, y ya pasaron unos meses. ¿Cómo estuvieron estos meses de campaña? ¿Cómo fue el acercamiento con el vecino, Pablo? Muy bueno, la verdad que una experiencia espectacular. Como militante, como persona también. Fue, digamos, una experiencia que nos dejó un saldo positivo en todo sentido, desde recolectar un montón de información, digamos, de propuestas, de ideas, de inquietudes, de necesidades. A veces uno cree que conoce el territorio, que conoce el municipio, pero no hay como el encuentro con el vecino, el caminarlo para terminar de conformar ese programa o esas ideas de lo que uno quisiera hacer. Y después la motivación, porque te motiva. Digamos, ahí uno se encuentra con, si se quiere, con dos tipos de ciudadanos, ¿no? Uno que visualiza rápidamente del espacio político al que pertenecemos, que nos identifican con el kirchnerismo, con Cristina y demás, y nos vienen a dar aliento, otros digamos, compañeros o personas que bancan el proyecto. Y eso es, digamos, para el que está en la batalla diaria, una motivación, un estímulo importantísimo. Y después el otro vecino que te quiere escuchar, que quiere saber cómo pensás, que te quiere conocer, y que al mismo tiempo uno también quiere conversar y escucharlo al vecino, a ver qué es lo que cree que debería hacerse en San Martín. Sí, vos en esta recorrida, Pablo, en campaña, ¿te encontraste, con una realidad distinta a la que vos pensabas? Dijiste, mirá, esto pensé que era de esta manera, pero veo que hay más necesidad de la que yo pensaba, o la realidad es otra cosa. ¿Te encontraste con otra realidad en cuanto a las necesidades del vecino acá en San Martín? Hay algunas cuestiones, claro, puntuales. Por ejemplo, en Barrio Karen, una necesidad absoluta es el tema de las cloacas. Sí. Que después, hablando con una persona entendida en el tema, nos decía que para poder solucionarlo se necesita una obra importante, porque hay que poner unas bombas que conecten con un caño maestro que pasa por Boulogne. O sea que no es joda. Entonces cuando no es, digamos, moco de pavo hacer esa es una obra importante. Es una obra importante que hay que explicarle al vecino que también por alguna razón no es que no hay cloacas en ese lugar, y que amerita eso, una inversión importantísima, que esa inversión por lo general solamente la puede hacer provincia o nación, o en articulación con estos, digamos, organismos, y que por lo tanto, bueno, nosotros lo veíamos también como un motivo para entusiasmarse, en función de que tengamos una gestión que esté alineada con el gobierno nacional para poder llevar este tipo de obras adelante en San Martín. Viste que cada distrito tiene su problemática diferente. Vicente López tiene una, San Martín tiene otra, sí. San Isidro tiene otra, pero a su vez en esta recorrida que has hecho, seguramente que dentro de los barrios también te encontrás con una problemática distinta en cada barrio, ¿no? Totalmente. Como recién hablabas de la cloacas en uno, por ahí en otro lado están pidiendo cámaras de seguridad o más seguridad. En general, ¿cuál es la problemática, digamos, de San Martín que más te llamó la atención? Que decís, bueno, la pucha, hay que poner más atención en esto
como prioridad de cambiar esto, digo, en esta recorrida de campaña? Sí, Pablo. En eso no hemos más que, así como hemos encontrado novedades o digamos, hemos hilado fino en algunas cuestiones, también hemos confirmado que en los barrios lo que necesitamos es una mayor presencia del Estado a la hora de pensar la contención con los pibes. Digamos, eso, una de las cosas que me quedaron, digamos, esta recorrida, que a veces cuando puedo la cuento, es que hablando con mamás en Carcova, mamás que mandan a sus nenes a un comedor, una compañera que va a dar una mano, ellas hablaban de la ayuda, ¿no? De que querían que los políticos lo ayudaran y que a veces vienen y cuando les tuve que responder, digamos, la verdad es que yo les planteaba que el concepto ayuda es otra cosa, porque se lo tiene que pedir a una vecina, a un familiar, uno puede dar una ayuda a un par, pero nosotros estamos acá para hablar de justicia social, estamos acá para venir a cumplir, digamos, de la política derechos, y que lo que ellos en todo caso tendrían que tomar conciencia y reclamar o organizarse o esperar de un espacio político es que se cumplan ciertos derechos básicos para la vida digna, digamos, de los pibes y de la gente en los barrios. Entonces, en ese sentido, sí, no hicimos más que reafirmar y corroborar esta necesidad de... ¿Por qué digo esto? Pues las mamás nos decían, bueno, sí, yo mando al nene al comedor, un comedor municipal, ¿no?, que hay en Carcova. Pero bueno, el chico va a comer o van 200 pibes a comer, lo que fuere, pero después no hay otras actividades que se ofrezcan, ya sean deportivas, culturales, educativas, recreativas para los pibes, y eso es lo que necesitamos, eso es lo que más necesitamos. Yo lo digo en el medio de Carcova y lo digo en el medio de Ballester. Sí. Digo, son dos realidades distintas, sí, ¿no? Una cosa, digo, es ir a Ballester y otra cosa es ir a Carcova. Te encontrás con dos realidades totalmente diferentes. Sí, en ese sentido lo hemos hablado con los compañeros, lo hemos discutido. Nosotros no vamos a dejar de hacer este planteo en donde vayamos. Por eso aprovecho también acá la oportunidad que me están dando ustedes para expresarlo. Nosotros los que estamos en política siempre tenemos un dilema, que es hacer el planteo de lo que la gente quiere escuchar o lo que el pueblo realmente necesita. Claro. Y a nosotros con que nos lleve más tiempo, tendremos que dar un camino más largo, pero siempre vamos a ir en función de lo que estamos convencidos de lo que es necesario y de lo que realmente hace falta. Entonces nosotros en Ballester podemos ir a hablar de más camaritas o más patrulleros, tal vez lo que la gente le gusta escuchar. Pero no, nosotros lo hemos hablado también con los vecinos en Ballester, en San Martín, en San Andrés, que necesitamos que el municipio se haga cargo de esto, digamos, que es la contención de los pibes en los barrios periféricos. Digamos que eso va a ayudar a todos a vivir mejor. Digamos que si uno se pone a analizar o a pensar, digo, sigue existiendo la discriminación. Digo, porque en un barrio como Ballester, que tenés gente con un cierto poder adquisitivo, hay más presencia policial y hay cámaras. Te vas fuera de esa zona o centro de San Martín, si querés, te vas alejando y los barrios más humildes carecen de presencia policial o hay menos presencia policial, ves que no hay cámaras y tienen otro tipo de problemas. Entonces uno tiende a pensar, sí, que se los está discriminando. Sí, digo, sí, hay una suerte de discriminación en ese sentido. Si uno se lo pone a analizar, digo, desde ese lado, ¿por qué en los barrios más pudientes hay cámaras y más presencia policial y en los barrios, digamos, menos pudientes, si se quiere, hay menos presencia policial, no hay cámaras de seguridad, etcétera? Totalmente, Martín. Mirá, yo lo digo de esta forma. Yo digo que las camaritas, justamente lo que hacen es redistribuir o redireccionar el delito. Está bien, donde está ubicada tal vez las personas tengan sensación de seguridad y también tal vez sirva para prevenir en ese lugar un delito. Sí. Ahora, eso no implica que el delito se deje de ejecutar o de suceder. No, por lo tanto, la frontera del delito es real, que se ha trasladado, en muchos casos, a los sectores más humildes. O sea, y esto genera también nuevos conflictos, porque pasa que hay pibes o situaciones de delincuencia en el mismo barrio, por gente del mismo barrio, o de un barrio con otro barrio, con lo que genera nuevos conflictos, nuevos problemas. Claro, igualmente digo, Pablo, que el delito no nace de un repollo, ¿no? A ver, el delito, detrás del delito hay una
problemática social muy compleja. Y yo creo que desde esa base, me parece, no importa el color político que se tenga, tiene que haber un sinceramiento para poder resolverlo desde ahí, porque el delito es complejo, es muy complejo, y se han sentado miles de mesas de reuniones de dirigentes, de gente que sabe de seguridad, y todavía vemos que no se ha podido resolver. No es algo fácil, no pasa por una bandería política. Me parece que el delito tiene de fondo, no nace un repollo, de una problemática social donde todos los sectores se tienen que sincerar con esto y ver desde dónde se lo trata. Sí, recuerdo, Martín, que en noviembre cuando vine hablamos de algo parecido y que planteaste algo similar. Estoy de acuerdo. Yo creo que había dicho que es algo en donde nos tenemos que poner a trabajar en conjunto, tanto de las diferentes jurisdicciones como los diferentes espacios. Y no politizarlo, ¿no? Porque, a ver, también se ha llevado a politizar este tema del delito de la inseguridad. La culpa de uno y la culpa de otro, hay menos inseguridad acá, hay menos inseguridad allá. No sé a qué te referís con no politizarlo. Porque, a ver, yo digo cuando no hay que politizarlo, porque uno dice no, porque es una sensación, otro no es una sensación, no, acá no pasa, no, es porque la prensa hoy dice que hay más delitos y hoy los medios de comunicaciones, al haber internet y al haber más masivo todo y ahora... Y hay cámaras y ahora se ven delitos que antes también... Digo, no, ya como que se está politizando el delito. Me parece que todos los arcos políticos tienen que tratar este tema. Y no, me parece a mí, me parece que tienen que tratarlo este tema porque es grave. Sí, es un tema grave. Ahora también uno puede mirar las cosas de una forma más abarcativa, en el sentido de que es real que el miedo ha servido muchas veces como un sistema de control social. Sí. Y ciertos aparatos ideológicos, formadores de sentido, formadores no digo de sensaciones, de pensamiento, digamos, muchas veces les conviene generar en la población cierto miedo, cierto temor, cierta sensación de inseguridad, de descontento, y cada vez que ocurre una tragedia o sucede algo que, sucede porque nadie lo va a negar, lo utilizan como una forma para, lejos de solucionar el problema, de hacer un morbo, de hacer una utilización política de esa tragedia. Es terrible la situación. A mí me tocó vivir, tal vez si esto queda grabado y guardada, esta persona la escuche lo que voy a contar. A mí me pasó hace unos años, 4 o 5 años atrás, que un caso de delito cerca de mi casa, ahí en Chilaver, a 3 cuadras de mi casa, en donde mataron a un señor queriendo robar, entrando a la casa, y bueno, lo mataron. Y a mí me salió de escribirle una carta a la familia, en función de lo que había pasado. Me había impactado realmente. Incluso me había impactado, bueno, cómo los medios estaban tomando el caso. Recuerdo que se hizo una marcha a la casa de Iboscus reclamando seguridad. Y en ese momento la escribí más como docente que como político. Fue una... Y me acuerdo que me la respondió una de las hijas, que hoy somos amigos con ella. Y yo en la carta lo que le planteaba, que bueno, obviamente me solidarizaba con su dolor y por el momento que estaban pasando. Yo había visto que en la televisión ellas no estaban tratando de evitar que los medios justamente hagan esta, digamos, utilización, digamos, si se quiere política, si se quiere, no sé, hacer una situación morbosa. Vi esa actitud y me animé a contarles de lo que sentía, que la verdadera forma de resolver el problema de la inseguridad era apostando a la educación, era apostando a vivir, digamos,
con una sociedad más justa. Sí. Y fue loco porque, ya te digo, la chica me contestó y le gustó lo que había escrito y después, bueno, nos conocimos, compartimos, digamos, también algunos pensamientos en cuanto a lo político y demás. Y fue algo que me impactó mucho de cómo una persona, habiendo sufrido lo que sufrió, compartía mi forma de ver las cosas. Sí. Y eso me hizo reafirmar que el camino para solucionar ese problema es esto, digamos, lo que decimos. Es más, eso, digamos, es un camino, lamentablemente es un camino largo. Sí, este tema lo hablamos con el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, sí, hace un tiempito nada más, y él decía que el tema de la problemática de la inseguridad es muy complejo. No dijo que en su partido no había inseguridad, sino que él había tomado medidas para que bajara la inseguridad. Y dio una estadística y arrojó datos donde, según él, en 3 de febrero, a través de las medidas que él había tomado, había bajado la inseguridad en 3 de febrero, según Hugo Curto. Pero en ningún momento Hugo Curto dijo, no lo hay, no es así. Él admitió que la inseguridad es un tema que en este caso está desbordado, que pasa a nivel nacional, en todos lados, que es un tema complejo y que él había tomado cartas en el asunto, lo cual esas cartas en el asunto que él tomó había hecho que bajara la inseguridad en 3 de febrero. Eso es lo que decía el intendente Hugo Curto, ¿no? Bueno. En este caso, hablando de esta problemática de la inseguridad. Bien, Pablo, a la gente de San Martín hay 3 puntos fundamentales que le interesa a todo el mundo, ¿no? Desde lo que es una nación, un distrito, un partido. Seguridad, que hablábamos, educación y salud. Sí. Si sos gobierno, en este caso lo que es, vamos a hablar de la educación. Sí. Bueno, vos sabés, Martín, que es aparte mi palo. sos docente. Es mi palo. Aparte sos docente y eso lo Sí. En educación hay muchísimo por hacer. Yo siempre digo, hay 2 pasiones, ¿no?, que tengo, que es la política y la educación. Sí. Mis estudiantes en las escuelas me preguntan si llego a hacer, no sé, algo en la política, intendente, o lo que si voy a dejar de ir a la escuela. Y yo le digo, espero que no, la verdad que espero no dejar de ir nunca a una escuela, aunque sea algunas horas. Primero porque me gusta, lo disfruto, y segundo porque siempre sentí que en la escuela con los pibes encontraba ese contacto con el pueblo, digamos. Yo voy a escuelas de diferentes, trabajo en escuelas privadas, trabajo en escuelas públicas y no sé, en total debo tener, no sé, 250 estudiantes en la semana. Son 250 realidades que a mí me informan de un montón de cosas, de la forma en que los chicos se informan con los medios de comunicación, de su manera de ir viendo la vida, de ir viendo el municipio, de ir viendo qué es lo que les gustaría, qué es lo que les falta, las realidades familiares, sus experiencias, sus historias. En cuanto yo doy geografía, entonces vemos mucho lo que es economía, actividades económicas, laburo, trabajamos también de historia, entonces vemos la historia de sus abuelos, si vienen de otra provincia, de qué trabajaban, cómo vivieron la crisis del 2001, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, siempre sentí que la educación era y es una herramienta de transformación social. Algún amigo me dice que yo creo que la política lo es. Y la verdad es que tengo ahí todavía una batalla interna en lo personal, si es la política o es la educación. Alguien podría sumar la religión también, ¿no? Lo espiritual como una forma de modificar y transformar la sociedad y la realidad. Pero sí, soy, digamos, un referente y un defensor de la educación como eso, como la herramienta que puede permitir, sobre todas las cosas, la igualdad de oportunidades. ¿Y por qué, Pablo, está tan deteriorada la educación en la Argentina? ¿Por qué está tan desvalorizado el docente? ¿Y por qué el docente tiene que ganar menos que un concejal en la Argentina? Está humillado, está desvalorizado, en la misma sociedad lo ve al docente desde esa óptica. Digo, ¿por qué? Porque el docente tiene una tarea realmente que no es fácil. Tiene la tarea de transmitir valores, tiene la tarea de enseñar y tiene la tarea de formar gente que se va a insertar en la sociedad. No es moco de pavo, no es una pavada la tarea del docente. Y no es un trabajo menos complejo que un abogado,
que un diputado o que un concejal. Yo creo que hasta muchas veces más complejo que eso, porque estás tratando con personas. ¿Por qué digo? ¿Por qué se llega a esto en la educación en la Argentina? Sí. ¿Por qué pensás que se llega a esto? En algo de lo que decís estoy de acuerdo y en otro aspecto no. Decime. Yo creo que en los últimos años la educación, desde la mirada del gobierno nacional y de lo que se ha invertido, ha por lo menos intentado y ha modificado la realidad material. Sí, se hicieron muchas escuelas. No solo se han construido escuelas, digamos, la inversión que se ha hecho. Bueno, todo es histórico, eso es verdad. Todas las cosas, porque si no yo siempre digo que no hay que yo siempre digo. No, pero déjamelo plantear, Martín. Claro, déjamelo responder. Vos planteás una situación que es real en cuanto a muchas cosas, que yo tengo una mirada en función de eso similar, que la podemos rastrear históricamente, que tiene que ver con el rol docente, ¿sí? Que ha sucedido que en la agenda política, que en definitiva la debería marcar la población, no la debería marcar ni un diario, no la debería marcar ni un programa de televisión, la debería marcar la población, la gente, cuando habla con la gente, digamos, o el pueblo en sus espacios, en sus ámbitos, en su comunidad organizada. Por lo general, y esto también, digamos, me ha sorprendido, no te viene a preguntar qué van a hacer o qué proponen en cuanto a la educación. O sea, la verdad que como población, como sociedad, se ha corrido la prioridad. Tal vez es la inseguridad, tal vez sea por los medios, pero la verdad es esa. Cuando en otros tiempos sí era una prioridad para un gobierno hablar de lo que va a hacer en educación, porque siempre fue, lo que decíamos, la mayor herramienta de igualdad social y la mayor herramienta de ascenso social. Ahora, en estos últimos años yo voy a defender a muerte todo lo que se ha hecho, porque si no lo valoramos nosotros, estamos en un problema. Hay cosas que... Y voy a enumerar 3 o 4 cosas. El aumento del presupuesto del 6, y pico del PBI, por ley que anualmente se tiene que destinar, que es lo que permitió construir las escuelas, construir las más de 10 universidades nacionales nuevas, pagarle en las universidades que ya existían a las personas que hacen ayudantía de cátedra. Yo recuerdo cuando empecé la universidad en el 2002, los reclamos de los ayudantes de cátedra o de profesores y docentes que no cobraban en las universidades. O sea, hoy por hoy esa realidad ha cambiado 180 grados. La inversión que se hace en ciencia y tecnología, que va acompañada al desarrollo de la educación y del conocimiento y de la formación de nuestro pueblo. Otra cosa importantísima, la posibilidad de contar con canales estatales de televisión que dan la batalla cultural dentro de la televisión, como lo que es Canal Encuentro, lo que es Paca Paca. Hoy, el otro día lo escuchaba a Silioni en un acto contar que las maestras jardineras subían informe, contaban que en los jardines de infantes, hace unos añitos, desde que existe Paca Paca, en los cumpleaños, cuando se los festejan las mamás en el jardín con los chicos, están llevando las tortas con San Martín, con el muñeco de San Martín, con el muñeco de Bolívar, con el muñeco de Juana Zurduy, ya no va el muñeco del Hombre Araña, el muñeco del Pato Donald. Entonces digo, ahí hay un cambio cultural, que me parece que hay que rescatar y hay que valorar. Y eso es el Ministerio de Educación, que ha hecho esa inversión. Hay otros canales, está el Inca TV, como una cuestión que da esa batalla cultural. Ahora, hay una realidad, y ahí está el problema que yo visualizo. A eso sumémosle Conectar Igualdad, ¿no? El programa de acceso a una computadora, sumémosle la actualización de los planes de estudio en la secundaria. Eso es un esfuerzo enorme que hace el Ministerio de Educación de actual. Lo que era el polimodal fue un fracaso, se sabía de antemano que iba a ser un fracaso, eso se ha actualizado, que eso genera todo un movimiento dentro del sistema que tiene un costo económico y de energía y de tiempo enorme. Y se hizo, y se está haciendo. Ahora vienen en los próximos años... yo digo, hasta eso es buenísimo. Digo, hay cosas que son históricas, porque si uno mira para atrás... Martín, dos leyes que hay que ponerlas, digamos, ahí arriba y salir a defenderla y bancar la muerte, que es la obligatoriedad de la secundaria y la obligatoriedad de la salita de 4 en jardín.
O sea, el Estado argentino ha puesto, y cuando el Estado lo hace, tiene que hacerlo respondiendo con recursos. Eso es una ampliación de derechos enorme que hemos tenido. La ley de centro de estudiantes para los secundarios, que va acompañada con la ley del voto a los 16. Digo, todo este marco legal también, presupuestario, que acompaña y son los problemas que queríamos tener. A ver, siempre se compara a la educación de hoy con la de antes, como que la de antes era mejor, porque los pibes antes iban a estudiar. Ahora, realmente, esto hay que decirlo, el que iba a estudiar era la mitad de los jóvenes de nuestro país. A ver, cuando uno había mucha deserción escolar, claro, pero en la década del 60, del 70, cuando el país tenía una estabilidad social, si se quiere, no era el 100% de los pibes, ni la sociedad buscaba que el 100% de los pibes vaya a la escuela. Obligatorio el primario, la primaria también se cambió. Claro, y ahí el que iba a estudiar, y el que no, iba a laburar. Sí. Y o laburabas o estudiabas. Y tu viejo te decía, ¿querés estudiar? Si querés estudiar, podés seguir estudiando. No a laburar. Pablo, hoy no hemos propuesto como sociedad que todos los pibes terminen la escuela. Al margen, Pablo, de todos estos logros, yo por lo que veo, que el tema, de la desvalorización del docente sigue, y esto es histórico, no sí. Vamos a apuntar a un gobierno nada más. Esto es histórico. Sí. Y dentro de esa desvalorización se reflejan los sueldos que gana el docente. Cuando un docente, y lo vuelvo a repetir, tendría que estar ganando como un concejal o como un diputado, si se quiere, porque la tarea del docente no es una tarea fácil. A eso es lo que apuntaba yo. Eso por un lado. De un diputado tampoco. Bueno, un ejemplo, ¿no? Pero digo que la tarea del docente para mí no es menor, ¿eh? Sí. Para mí no es menor. Y por otro lado, como ejemplo lo daba. Y por otro lado, el tema de infraestructura y edilicio, en lo que es, si queremos, vamos a tocar la provincia de Buenos Aires, las escuelas están hechas un desastre. Muchas escuelas están bien, pero muchas están en un estado realmente deplorable y en el abandono, y después volvemos a politizar el tema y se le echa la culpa a la provincia de Buenos Aires y que de eso se tiene que hacer cargo Scioli. En Tigre tenemos 700 docentes que no han cobrado su sueldo, y no solamente es en Tigre, sino en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Y el problema docente continúa. Es terrible. Después, si queremos hablar de calidad de educación, es otro tema. Martín, podemos entrar en otro debate de la calidad de educación, cómo está la educación, si se nivela para arriba, si se nivela para abajo. Es otro tema que también es importante, por supuesto, pero hablo de reivindicar al docente y de ponerlo en el lugar que se merece y que tiene que estar. Totalmente. A eso me refería yo. Eso me parece que es lo que se tiene que cambiar, y que se tiene que sincerar toda la política en general, desde todos los arcos políticos, para que se valorice al docente. A eso es lo que voy yo. Totalmente. Después los logros que comentaba, sí, bárbaro, es verdad. Por eso, hay cosas que no se hicieron anteriormente. Martín, yo te digo, a ver, justamente va por ahí la cosa. Y que tiene que ver con desde donde uno habla. Yo hablaba de la gestión en educación, de la mirada nacional. Podría seguir enumerando decenas de otras cosas, la creación del Infod, digamos que es el Instituto Nacional de Formación Docente, el acompañamiento en estímulos económicos a los que eligen la docencia, una serie de cambios enormes. Ahora, después tenemos la realidad jurisdiccional. Nosotros en el año 94 tuvimos un cambio, una reforma, además la reforma constitucional, que es la Ley Federal de Educación, donde las provincias se hacen cargo de la educación. Desde la mirada de la provincia hay otra visión de las cosas, en donde ¿qué es gobernar? Gobernar es tomar decisiones. Correcto. En el gobierno municipal lo mismo. Ahora le llega a la gente, al ciudadano de San Martín en la boleta, un gráfico de torta donde se muestra la recaudación, qué porcentaje va a cada cosa. El porcentaje que va a seguridad es casi el doble de lo que va, en el caso municipal, a lo que va a desarrollo social y educación. Entonces, ahí está el problema. Pero es lo que decíamos antes, la ciudadanía reclama que el Estado invierta más en educación que en seguridad. Ahí está el problema. Claro, poniendo en la balanza estas dos cosas. Y en la provincia es terrible lo que pasa. Totalmente, yo no lo voy a dejar de decir tampoco, si no sería... Es terrible, es terrible. ¿Pero por qué es terrible? Porque primera plana, es terrible. ¿Terrible por qué? Porque el plato roto lo pagan los pibes. ¿Por qué? Porque se quedan sin docentes. ¿Por qué? Porque si el gobierno provincial tarda 6 meses en pagarte una suplencia, ¿vos cómo haces como laburante para ir a tomar una hora, a tomar un cargo, si lo vas a cobrar 6 meses después?
es muy Claro, difícil. es muy Entonces difícil. hay muchos profes que no toman esas horas. Entonces, los pibes se quedan sin horas? Es un problema importante, sí. Pero es donde ponemos el foco. ¿Dónde Pablo, no ponemos la hemos prioridad? quedado sin tiempo, ya estamos a las 10 de la mañana, tenemos que cerrar el programa. Bueno, queda abierta la invitación para más adelante, antes ya de las próximas, las pasos que se va a ser. viene, no hablamos nada del escenario político. Bueno, por eso mismo digo, bueno, Claro. no hemos quedado corto de tiempo. Pero bueno, te invitamos para más adelante con más tiempo, digamos. Dale, cuando podés llegar quieran, sí. Con mucho más tiempo para Buenísimo. poder desarrollar todos esos temas que son importantes, que el vecino de San Martín se entere de todas estas propuestas. Te invitamos nuevamente para más adelante. Sí, Pablo. Gracias, En este Martín. caso nos quedamos ya sin tiempo, son las 10 de la mañana. Nosotros vamos a estar reencontrando por nuestra parte mañana a partir de las 8 acá en FM Líder 104.5 en esto que es Líder Noticias, con la producción general del señor Jorge Carranza. Mi nombre es Martín Suárez, estuvo acá con nosotros en el estudio el señor Pablo Honecker, precandidato a intendente de San Martín, que va a volver. Palabras, señores, que va a volver y nos va a compartir lo que nos quedó pendiente. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos los que nos siguen día tras día. Será hasta mañana. Chau, chau.